Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra Rodríguez y el tema de este ASI es alimentación basada en plantas en embarazo y lactancia. Los datos de los que vamos a hablar constan en el documento de revisión sobre alimentación basada en plantas, vegetariana y vegana, realizado en noviembre del 2023 por el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, vamos a incluir el consumo de alimentos vegetales, en su gran mayoría, que tengan un mínimo procesamiento, y vamos a excluir los productos de ultraprocesados. Cuando hablamos de basamiento en plantas, no solamente hablamos de verduras, sino que también vamos a hablar de cereales integrales, de semillas, de frutas, de frutos secos. En esta alimentación pueden incluirse, pero con menor frecuencia y más ocasionales, también alimentos de origen animal. Esto hace que podamos diferenciar la alimentación basada en plantas de otras alimentaciones, como por ejemplo la alimentación vegana, que va a excluir todos los alimentos de origen animal y sus derivados. De igual manera, cuando hablamos de veganismo, no vamos a estar hablando de un régimen dietario, sino que es un posicionamiento ético, político, en cuanto a el cuidado de los animales. La dieta vegetariana o la alimentación vegetariana va a poder ser de varios tipos, ¿sí? La dieta vegetariana va a consumir alimentos de origen vegetal y algunos alimentos de origen animal que incluyen los lácteos, el yogur, la leche o los quesos, la manteca, la crema y puede ser también, o sea, puede ser lacto-vegetariana, incluyendo estos alimentos, la ovo-vegetariana, que va a utilizar alimentos de origen animal como los huevos, y la lacto-ovo-vegetariana, donde vamos a incluir alimentos de origen vegetal, huevos, lácteos y derivados. También hay otra alimentación que se llama flexitariana, donde la alimentación vegetariana va a ser flexible, pudiendo incluir de manera ocasional o en alguna situación social algún alimento de origen animal. El objetivo de esta ponencia es preguntarnos y contestarnos. ¿Puede una persona gestante o en lactancia llevar una alimentación basada en plantas o ser vegetariana o ser vegana? En la guía que tenemos de lectura del Ministerio de Salud de la Nación, se llevaron y se tuvieron en cuenta 18 posturas de organismos nacionales e internacionales en relación a estas dietas o estas formas de alimentación. La Asociación de Dietistas del Reino Unido, la Academia de Nutrición y Dietética, la Asociación Española de Nutricionistas y Dietistas, las guías alimentarias australianas, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable en Estados Unidos y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y Canadá, afirman que la alimentación basada en plantas, bien planificada, colabora en llevar una vida saludable en todas las etapas de la vida y en todas las edades, incluidas el embarazo, la lactancia, la primera infancia, la niñez y la adolescencia, así como para las personas deportistas. Este tipo de dietas son bajas en grasas saturadas y son altas en hortalizas, frutas, cereales integrales, legumbres, productos derivados de la soja o de cualquier otra legumbre, frutos secos, semillas. Las personas vegetarianas y veganas tienen un riesgo menor de presentar enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, sobre todo los hormonodependientes. Entonces, vamos a ir viendo los nutrientes críticos en este tipo de alimentaciones, cómo suplementarlos, cómo acompañar a estas personas gestantes en este tipo de alimentación. Empecemos con el calcio. La mayoría de las recomendaciones nos hablan de que no es necesario aumentar la ingesta de calcio en personas gestantes. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, nos indican que deberíamos incrementarlo 200 miligramos día en el embarazo.
Los que no están a favor de o piensan que no es necesario aumentar la ingesta, hablan de las adaptaciones fisiológicas propias del embarazo para poder tener una mayor absorción intestinal, ¿sí? Sabemos que durante el embarazo se duplica la absorción intestinal del calcio y se moviliza calcio óseo para no tener deficiencia. Y durante la lactancia se reduce la excreción renal de calcio y eso compensa el aumento de la resorción ósea. Y acá nos detenemos un ratito como para tomar algunas consideraciones. No solamente es importante el calcio que ingiero, sino que es muy importante el calcio que absorbo. Eso es mucho más importante. Y eso depende de la biodisponibilidad que va a tener el alimento que ingiero en darme el calcio que tiene. Hay algunas verduras de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, la selga, que tienen una buena cantidad de calcio, pero también tienen oxalatos. El oxalato es una sal que no va a permitir que pueda tener una buena biodisponibilidad de calcio. No va a ser absorbido el calcio que tienen esas verduras. Por eso voy a elegir vegetales con bajo contenido de oxalato y que me van a brindar una buena cantidad de calcio y una muy buena biodisponibilidad. Fíjense que el cale, el brócoli, que son coles, el diente de león o el berro tienen un 50% de biodisponibilidad. Me entregan un 50% de ese calcio que tienen los alimentos. Mientras que, por ejemplo, los lácteos, que siempre han tenido tan buena prensa de tener calcio, solamente me van a entregar un 30%. Es importante que como profesionales de la salud o como futuros médicos sepan que no solamente los alimentos que nos brindan calcio son los lácteos. También vamos a obtener buen calcio de las semillas de sésamo, que lo ideal es triturarlas, molerlas, porque si no las ingerimos y van a salir de nuestro cuerpo sin una buena masticación y no me van a brindar el calcio. Las legumbres son una muy buena fuente de calcio, sobre todo los porotos alubia, los porotos blancos, algunos derivados de la soja como el tofu y algunos frutos secos como las almendras y como las nueces. Es importante también tener en cuenta que algunos alimentos van a interferir en que el calcio sea bien absorbido. Entonces debería disminuir la ingesta de estos alimentos o de estas infusiones. Por ejemplo, todas las infusiones que contengan cafeína, el exceso de sal, el exceso de proteínas animales van a ir en contra de una buena absorción de calcio. En los vegetales también es importante para aprovechar no solamente el calcio, sino muchos de los oligoelementos y los minerales que ellos contienen, tener en cuenta algunas técnicas para mejorar la biodisponibilidad de esos minerales u oligoelementos que tienen. Esas técnicas serían la germinación. Saben que uno puede germinar, por ejemplo, algunas semillas, como las semillas de fenogreco o las semillas de sésamo, que las vamos a poner en agua, o sea, las vamos a mantener húmedas hasta que broten y una vez que el brote sea lo suficientemente larguito, lo vamos a colocar al sol y lo podemos colocar en sopas, en ensaladas, o sea, no lo vamos a cocinar, pero puede ser un alimento muy valioso. También podemos germinar legumbres. Otra de las cosas que podemos hacer, que por ahí no nos insume tanto tiempo, puede ser la noche anterior dejar estos alimentos en remojo y tirar ese agua de remojo que se va a llevar los fitatos u oxalatos que puedan tener y consumirlas de esa manera. Otra manera es la cocción y otra manera es la fermentación.
Por ejemplo, hay algunos productos fermentados de las legumbres o, por ejemplo, de las coles, como el chucrut, y van a darme más biodisponibilidad en los minerales y los oligoelementos que tenga. Otra cosa muy importante para la salud ósea con respecto al calcio en personas gestantes y en lactancia es el ejercicio físico y además tener niveles adecuados de vitamina B12 y de vitamina D que en un ratito vamos a hablar de ellas. Con respecto a la vitamina D, es importante decir que no hay un incremento específico en las necesidades en el embarazo. Y la deficiencia que encontramos de vitamina D es frecuente en vegetarianas, en veganas, en alimentación basada en plantas y también en omnívoras, o sea, que puedan comer alimentación no vegetariana. La recomendación va a ser la misma en personas gestantes y lactancias con estas alimentaciones que en la población general ante condiciones de mínima exposición solar. Sabemos que tenemos la vitamina D2 que va a provenir de plantas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de, pueden ser algunas algas, pueden ser también los hongos como el shiitake, los champiñones, las gírgolas, que son una excelente fuente de vitamina D y también es una fuente biodisponible y relativamente estable durante el almacenamiento y la cocción. Es una de las fuentes que podemos utilizar en dietas vegetarianas o veganas. La vitamina D3 ya suele ser de origen animal, pero sabemos también que la mayor parte de la vitamina D va a ser por la exposición solar, no va a ser por la suplementación en los alimentos, que muchos vienen eh, con suplementación de vitamina D, ni por la alimentación específicamente, sino que la mayor cantidad de vitamina D la vamos a tener gracias a una exposición solar adecuada que depende de exponernos de 60 a 120 minutos, o sea, 1 o 2 horas por semana, en horarios de mayor incidencia de los rayos ultravioletas, sin tener protección solar o tener una muy baja, menor a 8, y en una superficie corporal extensa, cosa que muchas veces en el otoño o en el invierno no es posible porque por el frío solamente por ahí tenemos expuesta la superficie del rostro, las manos. Entonces, bueno, es importante poder dosarla y saber que ante una depleción de vitamina D la tenemos que suplementar. Es importante que sepan los niveles de suplementación, pero sí es importante que es algo a pedir en población general y en embarazo y en lactancia. Con respecto al hierro, no hay una necesidad específica en las dietas de origen vegetal que estén bien planificadas de satisfacer las necesidades de hierro. Entonces, no sería un nutriente crítico en embarazo. Pero, de todas maneras, por la prevalencia de anemia ferropénica en cualquier tipo de alimentación y en nuestro país en especial, la normativa del Ministerio de Salud es de suplementar con 60 miligramos días desde el primer control del embarazo a las embarazadas y ante una anemia duplicar esta dosis. En la lactancia, el requerimiento se vuelve como previo al embarazo. Es importante también saber que hay muchas fuentes de origen vegetal, de hierro no hemínico, que también se van a ver favorecidas para la biodisponibilidad, con lo que hablamos hace un rato de germinar, de fermentar, de dejar en remojo o de cocción de algunos alimentos. Hay alimentos específicos como las hojas verdes que tienen buena cantidad de ácido fólico, de hierro, de vitamina C, como por ejemplo el perejil fresco, la rúcula.
y otros alimentos como las semillas de sésamo negro, que también tienen buen hierro. Todas las legumbres tienen buen hierro, no solamente las lentejas. Y algunos cereales, como por ejemplo el mijo, que también tienen o la quinoa, que es un pseudo cereal, que también va a tener una buena dosis de hierro. Recordemos de igual manera que en una alimentación equilibrada vegetariana o vegana no debería ser un nutriente crítico. Con respecto a las proteínas, hay una gran controversia. Algunos autores van a señalar que las gestantes que adhieren a dietas veganas tienen un mayor riesgo de bajo peso por una deficiencia proteica, y otros autores dicen que las dietas bien planificadas no se observa una deficiencia proteica ni una diferencia de peso fetal en el nacimiento. Las recomendaciones son consumir proteínas o alimentos con proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo eh, pseudocereales, como hablé hace un ratito de la quinoa, el amaranto, que se puede hacer, su cocción es de 15 minutos, pueden cocinarse en recetas saladas o dulces, o sea, puedo hacer un guisito, colocarlas en ensaladas o en un wok, o también puedo, el amaranto es un grano pequeño que puedo colocar en sopas, su cocción es de 15 minutos. Y también lo que puedo hacer es algunas preparaciones dulces con la quinoa, como puede ser flanes, o puedo, una vez cocida, ponerle manzana rallada, pasas de uva, nueces cortadas. Entonces sigo agregando em, eh, algunos otros alimentos como los frutos secos o algunas semillas que también son ricas en buenas proteínas, o algunos cereales integrales que también, si bien no tienen una alta dosis proteica, por ejemplo el mijo, también tiene proteínas de alto valor biológico. Con respecto a las proteínas y la lactancia, la concentración de proteínas en la leche humana no ve disminuida o no ve deficiencias significativas entre personas gestantes vegetarianas y no vegetarianas. Sin embargo, en una revisión sistémica que aparece en esta revisión del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran que en pacientes veganas puede haber una concentración menor del aminoácido taurina. Esto podemos revertirlo con otros aminoácidos, como por ejemplo el consumo de metionina y cisteína en presencia de vitamina B6. Entonces, estos aminoácidos se van a encontrar en cereales integrales, en castañas de cayú, en semillas de sésamo, y la vitamina B6 va a ser rica también en todo lo que son los cereales integrales. Así que podemos revertirlo de esa manera, siempre con una planificación y que la dieta sea biodiversa y que no solamente consumamos un tipo de alimento, sino que incorporemos todos estos grupos, o sea, de frutas, de verduras, por ejemplo, la cisteína también se encuentra en todo lo que es el género Allium, donde está el ajo, la cebolla, el puerro, todo lo que sean semillas, todo lo que sean cereales integrales, legumbres. Bueno, ahí no solamente nos va a dar una buena recuperación de minerales, oligoelementos y macronutrientes, sino que también una alimentación biodiversa nos va a dar una microbiota biodiversa en las personas gestantes y en las lactantes, y eso va a mejorar en el momento del parto, una buena transmisión de microbiota madre-hijo, o en el embarazo. Cada vez se está descubriendo más que la madre
va a tener una buena cantidad de pasaje placentario o en el líquido amniótico. Hay una investigación reciente en Finlandia donde se vieron vesículas extracelulares llenas de microorganismos en el líquido amniótico y se piensa que este pasaje placentario de esas vesículas es de microbiota materna que va a colonizar el intestino del lactante o del recién nacido. Entonces, fíjense la importancia de una buena alimentación y una correcta alimentación, no solamente para sostener un embarazo y una lactancia, sino para la vida futura y la buena formación de microbiota en los recién nacidos, en esa siembra fundamental que se va a hacer en el parto y en la lactancia. Y acá sí llegamos a un nutriente crítico. Es sumamente importante que todo profesional de la salud sepa que en personas gestantes, lactantes o en cualquier persona que tenga dietas veganas o vegetarianas, se debe suplementar vitamina B12. La vitamina B12 es muy importante primero solicitarla también en vegetarianas de un año de vegetarianismo, en todas las personas veganas y cuando se solicita en laboratorio es importante no solamente solicitar la B12 sino la homocisteína que también nos puede decir o nos puede hablar sobre la reserva de B12 que tengo. También es importante dosar, bueno, obviamente pedir un hemograma, que ya lo saben por el control preconcepcional y por el control prenatal, y ácido fólico. De igual manera, el ácido fólico no es un nutriente crítico porque sabemos que el ácido fólico se llama así por estar presente en las hojas y en las verduras, así que ácido fólico en general no es un nutriente crítico en este tipo de alimentación. De igual manera, sabemos que se suplementa en todos los embarazos, previo al embarazo, en el control preconcepcional, siempre la importancia de suplementar ácido fólico para evitar trastornos de cierre del tubo neural. Con respecto, volvemos a la B12, aquella B12 que deriva de los tejidos maternos, o sea, de lo que pueden generar los microorganismos en el intestino, no va a atravesar placenta, así que debemos suplementar a las embarazadas veganas o vegetarianas con vitamina B12 para que puedan absorberla. Si bien las dietas vegetarianas y veganas con respecto al omega 3, que es otro nutriente sumamente importante, los ácidos grasos omega 3 son sumamente importantes en el embarazo, ya que van a tener un rol fundamental en lo que es el crecimiento fetal y sobre todo en lo que es el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema nervioso y aparte en el desarrollo visual, porque son muy importantes para el desarrollo retiniano. Entonces, cualquier déficit de omega 3 me puede alterar el crecimiento del feto, me puede alterar la salud visual de ese futuro recién nacido o me puede alterar el neurodesarrollo posterior de ese recién nacido. Entonces, tenemos que prestar suma atención en cuanto a la ingesta de omega 3. Sabemos que los omega 3 están muy presentes en lo que son alimentos, por ejemplo, como los pescados, sobre todo los pescados de aguas profundas. Ahí también tenemos en dietas que no sean vegetarianas o veganas o basadas en plantas, el problema de la contaminación de estos peces que tienen gran cantidad de grasa, entonces pueden ser portadores y acumuladores de grandes dosis de mercurio, de metales pesados. Entonces ahí realmente estamos en un brete en cuanto a
qué decirle a la embarazada en cuanto a la alimentación. Podemos llegar también a tenerlos en alguna alimentación con algas, que en nuestra cultura, en nuestro país, por ahí no son alimentos de consumo masivo. También tenemos que saber que los omega 3 son muy esencialmente antiinflamatorios y el parto eh, va a ser un gran fenómeno inflamatorio. Entonces es muy importante que nuestros omega 3 estén muy presentes ahí, sobre todo también para evitar algunas complicaciones del embarazo, como pueden ser el parto prematuro. Entonces, si bien, como les decía en otros nutrientes anteriores, no es nuestro objetivo que ustedes sepan cifras para suplementar en este momento de su cursada. Sepan que muchas veces, y esto está en estudio, ver de suplementar omega 3 en las dietas vegetarianas o veganas o en las personas gestantes, tanto sea en lactancia como en embarazo. Y muy probablemente esto se vaya a extender a las embarazadas en general. ¿Cuánto suplementar? Bueno, hay algunos autores, ustedes van a ver en la guía de ministerio que se dice que ingieran 100 a 200 miligramos de DHA al día. Otros autores referencian que lo ideal es en pacientes en mujeres embarazadas que no tengan deficiencia, que puede ser hasta 1 gramo al día, y en personas gestantes con deficiencia puede ser 2 a 3 gramos al día. Pero esto ténganlo como un dato de color. Lo más importante que ustedes sepan que los omega 3 participan en muchísimas irrelevantes acciones durante el embarazo y la lactancia, y es muy importante que no falte en la alimentación. Es importante resaltar que esta presentación también la hacemos para poder acompañar a todas las personas gestantes sin juzgar su alimentación. Habrán escuchado muchas veces que a las embarazadas que tienen una dieta basada en planta, vegana o vegetariana, les dicen que no pueden llevarla a cabo en el embarazo, que deberían comer carne. Y bueno, queremos generar profesionales de la salud que estén bien informados, que no crean en mitos y que tengan información sobre que es clave para acompañar en cada una de las decisiones y de las elecciones alimentarias de cada una de las personas gestantes que estén a su cargo. Por eso nos pareció sumamente importante poder contarles y poder hacer esta presentación. Y recordemos que no solamente la alimentación depende de lo que es ingerir nutrientes y en sí en cuanto a embarazada, persona gestante o lactancia, sino que también tenemos que saber que vivimos en un planeta que está en riesgo de cambio climático. Ya estamos, se dice que ya no estamos en un calentamiento global, sino que ya estamos en estado de ebullición. Entonces también como profesionales médicos, la ecología y el concepto de una sola salud, la salud del ambiente, la salud animal, la salud humana y la salud de nuestros ecosistemas, hasta los más pequeños como la microbiota, es algo que tienen que empezar a plantearse. Por eso les traje también esta frase: la transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá cambios sustanciales en la dieta.
El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse y el consumo de alimentos como la carne roja, el azúcar, deberá reducirse en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales. Esto es de la comisión Eat Lancet. Bueno, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias.